Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Argentina se convirtió la semana pasada en el primer país del mundo en aprobar la comercialización de trigo transgénico. Se trata de una variedad bautizada como HB4, genéticamente modificada para resistir la sequía. Es el resultado de una colaboración pública-privada donde intervienen el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y un grupo de investigación de la Universidad Nacional del Litoral. De ahí es la doctora en biología Raquel Chan, con quien vamos a conversar ahora, quien lideró el proyecto y logró aislar el gen que se incorporará al trigo para aumentar su tolerancia a la sequía. Las variedades del trigo van a ser desarrolladas por Bioceres y Florimond Desprez de Francia, una de las empresas líderes a nivel mundial en genética de trigo. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo le van? Quisiéramos que nos hable de su trabajo. ¿Cuánto tiempo llevó desarrollar el trigo transgénico? Bueno, muchos años, en distintas etapas. O sea, hay una etapa que es la de laboratorio, la que desarrollamos esencialmente en mi instituto, que se llama Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, que es dependiente de CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral. Hay una segunda etapa que es en colaboración con la empresa Bioceres para desarrollar, porque toda la primera etapa es en una planta modelo. No es en trigo ni es en soja, sino en una especie que se llama Arabidopsis thaliana, que es un modelo universal como un ratón para los que estudian animales. Para nosotros hay una plantita que se llama Arabidopsis thaliana. Después, eso llevó aproximadamente 10 años, es difícil decirlo porque no es que nos dedicáramos exclusivamente a eso, o sea, son distintos proyectos, pero bueno, y cuando vimos que podía ser una tecnología útil para mejorar cultivos de interés agronómico, hicimos una, no nosotros, sino las instituciones, digamos, porque nosotros somos empleados, ¿no? Un convenio con la empresa Bioceres para llevar esto a cultivos de interés agronómico. Eso llevó otros 10, 12 años que implicaron la transformación de los cultivos, la multiplicación de semillas, el análisis en el invernadero, a campo, en distintos lugares, y después de toda esa etapa se llegó a la conclusión de que la tecnología era buena. A partir de ahí, como es un organismo genéticamente modificado, hay que hacer toda la etapa regulatoria, porque no es que se pueda sembrar libremente en nuestro país, sino que tiene un montón de requisitos que exigen las oficinas regulatorias, que dependen del Ministerio de Agricultura de la Nación. Y eso llevó otros 5 años, más o menos, que implica hacer ensayos en distintos lugares del país y demostrar que no hay un cambio ambiental dañino comparado siempre con el trigo sin transformar, y que no es dañino ni para la salud humana ni para la salud animal. ¿Cuál es la diferencia con el trigo que conocemos? Estamos hablando con la doctora Raquel Chan, quien lideró el proyecto sobre el trigo transgénico. Nos acaba de decir que el proceso para la creación duró 27 años. ¿Cuál es la diferencia con el trigo que conocemos? No, 27 no, eso es mucho. Me hace más vieja, ¿no? Y no, porque fui sumando lo que usted dijo, fui sumando 10 más 10 más 5 más 3. Tiene razón. Entonces, ¿cuántos fueron? ¿20 años? No, lo que pasa, bueno, digamos que si hablamos del trigo, es desde 2003. Si hablamos de todo lo que tuvimos que hacer previamente para llegar al trigo, ahí sí se le suman un montón de años más. Claro. Bueno, yo le explico. A ver, una planta, digamos un ser vivo, tiene muchos genes. Las plantas varían entre 25.000 y 50.000 genes de acuerdo a la especie, ¿sí? Cada especie tiene su número de genes específico. En esta planta, la única diferencia es que le agregamos un gen de girasol. O sea, girasol es una planta que comemos hace mucho tiempo, digamos en forma de aceite. O sea, no es que comemos, sino que está en la alimentación humana, para decirlo más correctamente. Y tomamos un solo gen de girasol y lo introdujimos en las plantas de trigo. O sea que la diferencia a nivel del genoma es casi imperceptible. O sea, es 1 entre 50.000. Sin embargo,
La diferencia, que no es clara a simple vista, es que esta, o sea, solo se ve si uno hace ensayos con déficit hídrico. La diferencia de esta planta es que tolera mucho mejor la carencia de agua y por periodos más largos y consume menos agua para producir más. ¿Y No para sé si qué me va a enter- servir? ¿Servirá para consumo humano o podremos comprarlo para hacer el pan? Bueno, para empezar, no está liberado. O sea, la aprobación de la cual se habló la semana pasada es una aprobación que dio la Oficina de Mercados del Ministerio de Agricultura de la Nación, dependiendo de la aprobación en Brasil, que es el principal importador de nuestro trigo, ¿sí? Sí. Si Brasil aprueba, porque por ahora no se puede, ni sembrar ni hacer nada. O sea, lo único que se puede hacer es lo que venimos haciendo hasta ahora, que son ensayos experimentales. Pero ya hay hectáreas sembradas, ¿no? Sí, pero son experimentales. O sea, cuando uno hace un ensayo con un organismo genéticamente modificado, tiene que pedir permiso a la CONAVIA y al INASE, declarar los puntos GPS donde va a hacer los ensayos, que es lo que venimos haciendo hace muchos años. Pero son ensayos controlados que se destruyen. O sea, son para hacer investigación, requieren de inspecciones del INASE para corroborar que se hacen en los lugares que corresponden y no son para comercializar. O sea, usted no puede cosechar eso y venderlo. Bien, estamos escuchando a la doctora en biología Raquel Chan, impulsora desde lo científico del nuevo trigo transgénico que presenta la Argentina. Estamos acá con Cruz Ruax escuchando con mucha atención. Hola, ¿qué tal? El trigo que se cosecha, estoy hablando todo en tiempo potencial. Si esto lo aprobara Brasil, si se pudiera sembrar, estamos hablando de fin de 2021, con suerte, ¿sí? Bueno, quiero aclarar que la proteína de girasol, que nosotros le agregamos, que es una proteína regulatoria, no se expresa en semillas. O sea que las semillas de un trigo y del otro diferirían solo en un pedacito de ADN que no se expresa. Y que en principio sí, podría ir a pasar a hacer harina porque no hay ningún daño para la salud, que está comprobado en los ensayos que exigió el SENASA durante un montón de tiempo y que dio su aprobación. Para comprender el surgimiento del trigo transgénico, ¿surge de una necesidad? De ser así, ¿cuál es? La necesidad es aumentar la cantidad de alimentos en función de que la población mundial viene aumentando. Esperemos que la pandemia no nos deje tan golpeados que no tengamos ese aumento, pero viene aumentando por la calidad de vida y la esperanza de vida. Y se calcula que va a haber unos cuantos millones de habitantes en el planeta que va a haber que alimentar y que usan energía. La cantidad de alimentos, si bien tiene un problema de distribución, que es político, no es político, también tiene un problema que es de producción. O sea, la sequía se lleva el 50% de la producción mundial. El problema es entonces la baja de rinde en las producciones de los cultivos por el déficit hídrico, que es lo que más azota a la producción. No sé si le contesté lo que usted quería. Sí, doctora. Y también, ¿quién impulsa el proyecto? ¿De quién es el pedido? ¿Cómo surge? El proyecto surge de una investigación absolutamente básica de nuestro laboratorio, en el cual nos preguntamos, o sea, todas las líneas de investigación de mi laboratorio y muchas del instituto de otros grupos están, digamos, enfocadas en contestar una pregunta básica de la biología, que es ¿por qué una planta que no se puede mover porque obtiene su energía de la luz solar, igual se puede adaptar al medio ambiente, pero hay diferencias entre especies? Hay especies que se adaptan mucho mejor a la falta de agua, como el girasol, y otras que se adaptan mucho peor. Entonces, en base a una pregunta biológica para poder contestar e identificar los genes que están involucrados en esa respuesta mejor que tiene el girasol que otras especies a la falta de agua, es que encontramos muchas cosas, pero entre otras cosas el gen HHV4. Después surge que esto podría servir para un desarrollo tecnológico y no es que hay un requerimiento, o sea, me refiero, o sea, son como procesos más naturales.
Si uno tiene algo que sirve, va para adelante y sigue desarrollando el producto. Y sí hay una necesidad de los productores de tener menos pérdidas en sus cosechas. Digamos, eso, y por otro lado, a nivel mundial, de obtener más alimentos. ¿Cuánto se invirtió, doctora, en el proyecto? ¿Cuál es la inversión en términos generales? Bueno, hay toda una parte de inversión del Estado que es muy difícil de calcular, porque nosotros tenemos obviamente sueldo de CONICET, infraestructura de la universidad y de CONICET. Esa parte me es muy difícil de calcularla, porque aparte no nos dedicamos en forma exclusiva a este proyecto, sino a otros, y también a hacer docencia universitaria. La parte que corresponde a Bioceres, ellos dicen, sería mejor preguntar sobre eso, pero de que ronda los 25 millones de dólares, desde que ellos inician hasta llevarlo a un producto de mercado. Podríamos pensar que la inversión estatal es similar, la inversión que ha hecho Argentina, a esos 25 millones de dólares que ha puesto Bioceres. No, yo creo que está un poco abajo, no sé. No lo puedo calcular. Lo que sí le puedo decir es un dato interesante. Bien. Que una multinacional, para hacer este tipo de desarrollo, le cuesta 150 millones de dólares. Eso sí se lo puedo decir porque son datos públicos que dicen, que dan declaraciones de empresas que se dedican a este tipo de tecnología. Bioceres es una empresa argentina formada por productores, es una empresa chica, muy chica, con respecto a una multinacional, y lo hizo obviamente con mucho más esfuerzo humano por menos. La inversión estatal me cuesta decirla porque cuando usted tiene un edificio, por ejemplo, para hacer investigación, no es que se usa solo para eso. O sea que me costaría hacer ese cálculo. Supongo que se puede hacer, pero no sería yo la persona indicada para hacerlo. Bien, no, está claro. Cruz. Ahora, doctora, ¿sí es la persona indicada para ayudarnos a entender aún más qué requerimientos tiene este trigo? ¿Requiere de menos agua? ¿Requiere de un suelo distinto? Requiere de menos agua, eso concretamente se lo puedo contestar. De todas formas, como toda tecnología de estrés, o sea, de respuesta a un factor que no es biológico, es variable la diferencia de rinde de acuerdo a la combinación de agua, suelo y clima. O sea, esta tecnología no es que da lo mismo si usted la siembra en San Luis que si la siembra en el centro de la provincia de Santa Fe. O sea, hay lugares donde la diferencia de rinde es muy significativa y otras donde es mucho más baja o nula. O sea, no tiene una respuesta de todo o nada. No ha mostrado penalidades en ningún lugar con respecto al trigo, siempre comparado con el trigo sin transformar, ¿no? Pero es más adecuada para lugares donde tienen condiciones de lluvia muy bajas, ¿sí? Normalmente, o para años como este, donde hubiese sido bueno en todos los lugares. Para poder entender aún más, digamos, ¿en qué zona sería un buen ejemplo de un suelo o un espacio en el que este trigo podría ser llevado a cabo? Muchas zonas de Córdoba, de San Luis, aún de la provincia de Santa Fe. Hay lugares donde nosotros el año pasado publicamos un trabajo donde resumimos o detallamos, no solo resumimos, los 37 ensayos hechos en Argentina con este trigo, o sea, ensayos experimentales, y en ese trabajo, que está publicado en una revista internacional con referatos vistos por pares, se describe para cada zona y cada lugar y cada sitio cómo fue la performance de este trigo. O sea, hay lugares donde usted tiene 0% de diferencia y hay lugares donde tiene 90%. Hay un promedio, pero el promedio en este caso no es un número muy válido, porque promediar peras con manzanas. O sea, hay lugares donde lo que sí sirve este trabajo es para determinar que hay lugares para los cuales sería muy bueno y otros que no presenta diferencias. ¿Y qué relación tiene el trigo que acaba de crear con los herbicidas? ¿Podría desarrollarse una planta transgénica sin agroquímicos? A ver, ahí es una pregunta un poquito compleja que tiene dos partes.
En el proceso de la transformación de plantas, usted necesita, por las técnicas que se conocen hoy, tal vez algún día podamos tener otras técnicas, un marcador de selección. Es un proceso muy ineficiente y cuando se transforman 1000 plantas, usted obtiene solo una transformada. La forma de seleccionar esa una y no trabajar con 1000 a la vez que no son, o sea que no reciben la construcción genética, es justamente la resistencia, o sea, un marcador de selección que puede ser una resistencia a un antibiótico o una resistencia herbicida. En el caso del trigo HB4, la construcción tiene una resistencia a un herbicida que se llama glufosinato de amonio. Bien, ahora ese gen usted lo tiene ahí, es un ADN que está puesto adentro. Usted lo puede usar o puede no usarlo. Todos los ensayos que nosotros hicimos fue para testear la respuesta a estrés hídrico, no al glufosinato de amonio. Si hay una técnica que pueda reemplazar a los herbicidas, hay muchas cosas en desarrollo, ninguna que sea probada y comercial. Esperemos que la ciencia algún día dé una respuesta a esto y se pueda hacer algún tipo de desarrollar algún tipo de técnica que evite el uso de químicos, reemplazándolo probablemente por control biológico. Las malezas existen, a ver, hay malezas, las malezas son malas, las malezas se consumen los nutrientes que necesitan las plantas. En un cultivo chiquito, digamos, familiar, usted puede sacarlas a mano, ir manualmente, ir sacando cada maleza que va saliendo. En un cultivo extensivo eso es imposible. Por eso es que se usan herbicidas. Yo no soy una experta en herbicidas para nada, no es lo mío, yo soy bióloga molecular. Entonces yo trabajo con los genes. Pero de lo que sé, obviamente los productores usan herbicidas porque si no, tienen malezas. Hay que encontrar respuestas alternativas a eso. Sí, pero por ahora no las hay. Doctora, muchas gracias por este rato con nosotros. Le agradecemos la explicación técnica que nos ha dado sobre su trabajo. Que tenga un muy buen día. Muy buen día para ustedes, espero haber sido clara y a disposición. Hasta luego. Raquel Chan es doctora en biología, acabamos de conversar con ella, lideró el proyecto y logró aislar el gen que se incorporará al trigo para aumentar su tolerancia a la sequía. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.